¿Qué son los juegos tradicionales? Son manifestaciones culturales que se vinculan a patrones de conducta o bien son experiencias y significados simbólicos de acciones humanas que se transmiten de generación en generación a través de grupos culturales. Entre los juegos que más destacan están la piscucha, el trompo, las chibolas, ladrón librado, capirucho, peregrina, arrancacebolla, entre otros. Conozcamos mejor los tres más practicados actualmente. Las piscuchas están elaboradas con varillas de bambú, cinta adhesiva y papel. Puede ser periódico, china o bolsa plástica. Es importante tener una buena tómbola y bastante hilo. El juego consiste en elevar lo más alto posible la piscucha, enfrentándose a los famosos vientos de octubre. El trompo. En este juego lo principal es contar con un buen trompo. Estos son elaborados a base de madera con punta de acero. Se enrolla el cordel alrededor del trompo y se lanza al suelo para lograr buenos trucos. Puede jugarse de manera individual o grupal. Las chibolas. Jugar chibolas es muy común entre los niños y niñas en el país. Tiene presencia en los meses más secos del año, pues la dinámica de juego exige que el escenario sea el suelo. Lo principal es contar con un buen lote de chibolas. Existen diversas formas de jugar, así como una variedad de formas de lanzar. Además, el tamaño y el color de las chibolas son diversos, y depende de esto que las chibolas sean codiciadas por los niños a la hora de jugar. Ok, gracias. Vaya, espero sus comentarios. Estamos reemplazando todos los juegos tradicionales por juegos populares. ¿Cómo? De que estamos reemplazando todos los juegos tradicionales por juegos populares. Pues es necesario que rescatemos todos esos juegos también, ¿verdad? Que no nos olvidemos de ellos y así como decía, que pase de generación a generación. Las chibolas, la piscucha, ahorita que ya Recuerdo vino que yo jugaba octubre. chibola. ¿Cómo dices? Me recuerdo que yo jugaba chibola. Qué bueno, Escucha, no, David. porque nunca aprendí a hacerla volar. Ah, Muy triste. pero puede continuar nuevamente. Hoy en octubre ya vienen los vientos de octubre y ahí lo puede intentar, ¿ok? Está bien, señor. A mí no, nunca me ¿Y quedaron usted, bien. señor? ¿Qué juegos Yo, la tradicionales? verdad, sí lo intenté y le quitaba la piscucha a mi hermano, pero cuando ya la tenía elevada. Entonces, pero siempre cuando yo le intentaba hacer las piscuchas, porque él las elaboraba también, iba a buscar la vara, ¿verdad? Todo eso. Siempre mi piscucha no volaba bien porque me decía él que la dejaba desequilibrada. Entonces no volaban bien, pero sí lo intenté. Igual jugar peregrina, ¿verdad? Es un juego tradicional que también ya se va perdiendo, pero importante que nosotros lo recordemos y que podamos jugar también. Arranca cebolla, a las escondidas, la chibola, así como decía, ¿verdad? Yo recuerdo que se ponían los niños a jugar en mi época, ¿verdad? Hace mucho también. Me recuerdo Entonces que cuando decía, mi abuela me dejaba ir al mercado, porque ahora ya no, dice que es muy peligroso. Me recuerdo de que decía, no decía, sino le pedía que me comprara chibolas. sí, entonces ellos decían, es que esta es la pulsuda, decían ellos, ¿verdad? Entonces, y con esa ganaban las otras chibolas de los otros niños. Así que igual son juegos bonitos que uno recuerda, ¿verdad? Bueno, al menos en mi infancia esos eran los juegos, entonces y también importante que ustedes los conozcan y los puedan practicar también, ¿verdad? En la medida de lo posible, por supuesto. Primer criterio de congruencia de triángulos, pero usted me va a decir, sí, si eso ya lo vimos, pero ahora es de rectángulos. Esta es la diferencia, ¿sí? Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Indicador de logro. Identifica la relación que debe existir entre los lados de dos triángulos rectángulos para que sean congruentes. Recuerde que si es un triángulo rectángulo, significa que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados, ¿verdad? Entonces, para que lo recordemos. Ahora aquí dice contenido socioemocional y aquí nuevamente habla de la chibola. Este juego es practicado en varios lugares y aunque existen muchas variantes,
La esencia es que casi siempre la misma. Dar una o varias chibolas o canicas para intentar aproximarse a otras o agujeros, ¿verdad? Porque hay diferentes variantes, como dice, ¿verdad? Y el objetivo en sí es ganarse la chibola del otro jugador. Algunos ahí tenían guardadas las chibolas todavía. Vaya. Y aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Y nos dice, demuestra que si en los triángulos rectángulos, el triángulo, recuerde que este símbolo significa triángulo, ABC y el triángulo, de color, A', B', C', se cumple que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A', B', o sea, CAB, este ángulo es igual al ángulo C', A', B', C', A', acá va el ángulo B'. Y que además, el ángulo ABC es, o sea, este ángulo, ¿verdad? Y el ángulo A', B', C', A', B', o sea, este otro ángulo, C' es igual a 90. Y nosotros ya verificamos, ¿verdad? Que tiene la figurita aquí como de un cuadrado. Entonces nosotros sabemos que ese es un ángulo recto, es decir, de 90. Y AC nos dice, AC es igual a C'. AC, o sea, este lado, es igual a C'. Recordando que en un triángulo rectángulo, este se conoce como cateto, este otro como cateto, y en este la hipotenusa. Entonces, en estos dos triángulos, el lado AC, A', C', ¿quién representa? ¿Un cateto o la hipotenusa? La hipotenusa. Hipotenusa, precisamente. Entonces tenemos aquí el ángulo de 90, un ángulo agudo y la hipotenusa, ¿sí? Este ángulo A es igual al ángulo A' y la medida de la hipotenusa es igual a la medida de A', C', los dos triángulos, para que se cumpla el criterio de congruencia de triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida porque son rectángulos. Es decir, si este mide 90, este mide 90, A y A' tienen la misma medida, entonces, en este caso, ¿verdad? C y C' van a tener la misma medida también. Además, el ángulo CAB es igual al ángulo C', A', B'. O sea, el ángulo A, A' son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Por criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Pero note una cosa aquí. Tienen este ángulo y este ángulo de la misma medida. Este ángulo y este ángulo de la misma medida. Y en este caso, el lado que tiene la misma medida es la hipotenusa. No necesariamente es como en el criterio anterior, que en el mismo lado tenían que estar los dos ángulos, ¿verdad? Sino que están dispersos, podríamos utilizar esa palabra aquí. ¿Entendido? Chicos. Sí, señor. O no sé si hay alguna duda. Gracias, Carmencita. Para los demás, ¿tenemos alguna duda?
No, señor. No, ok, vaya. Entonces, si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Solo, vaya, necesito de su ayuda para que resuelvan este ejercicio. Permítanme, se lo voy a colocar bien. Lo que tienen que ver es quién es congruente con quién, ¿ok? Terminemos el ejercicio. Ay, está tronando. A ver, señor, igual que aquí. ¡Ayuda! Creo que no está enojado. Ah, ¿con quién? Con D. Ve, Con D. Vaya, tenemos A, que tiene un ángulo de 55. Esta es la hipotenusa, ¿verdad? O sea que mide 4. Entonces, pregunto, ¿cuál es el congruente con él? Me dijeron D, pero D no. O quizás yo puse mal ahí en ese caso. S. Precisamente. Por eso les dije, mejor retrocedo. el señor retrocederé en el tiempo. B va con D y C va con F. Ok. Acá sí. Y vamos a poner verde el F con el C. Y ahora sí, ahí ellos sí son congruentes, ¿verdad? Ahora tienen este lado y este lado. Cateto, cateto. Señor, me pregunto, Vaya, chicos y chicas, ¿dudas con esta parte? Con el primer criterio, tema número 3, segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Vamos con el segundo, ¿ok? Igual solo son 2, ¿verdad? Así como decía Mauricio. Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Siempre el indicador de logros identifica la relación que debe existir entre los lados de dos triángulos rectángulos para que sean congruentes. Y las disculpas que yo estuve dando clase. hay una Y pregunta, hoy, si estamos en otro tema, vamos a ver otra reflexión. sí, Genial. Pensé que arranca solo- cebolla. Genial. Y vamos a arrancar. Pero yo solo se las leo nada más en ese caso. Ah, yo pensé que era video. No. No, porque ya no volvemos a esa parte. Vale. Ok. Contenido socioemocional. Arranca cebolla, ¿verdad? Un juego que los niños deben colocarse sujetados de algo. Puede ser un árbol, un tubo, por ejemplo, ¿verdad? Y los demás deben de tratar de soltarlo o arrancarlo de ahí. No sé si ustedes sí han jugado arranca cebolla. Y si he jugado arranca zanahoria, Es similar. no, porque arranca zanahoria, tienes que arrancar literalmente una zanahoria de la tierra. Pero la cebolla también está enterrada en la tierra. ¿Cómo es? Pero para eso está el perro. ¿Está qué? Arpa la huele y no se la come y ya me deja libre. Ok. Vaya. Demuestra que si AC es igual a DF, AC, damos una rayita, es igual a DF, ¿sí? Entonces, AB es igual a DE, AB es igual a DE, y el ángulo ACB, o sea, este ángulo, de FE de FE es igual a 90,
Entonces, los triángulos ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces nos dice, vamos a poner acá, tenemos la figura de los dos triángulos, el lado AC y el lado DF acá juntos, ¿verdad? AC, DF juntitos, uno a la par del otro. Y acá podemos identificar, ¿verdad? Que A es igual a D en este caso. Y C es igual a F. Pero vamos a ver aquí. Haciendo coincidir los lados AC y DF, los puntos B y C y E están alineados, ¿sí? B, C, E están alineados. Entonces, el ángulo BCE, este ángulo BCE es igual al ángulo BCA. El ángulo BCE, acá, BCE, igual al ángulo BCA, aquí tenemos el ángulo, más el ángulo EFA, aquí este otro ángulo. Y nosotros sabemos que estos dos ángulos, cada uno vale 90, ¿verdad? Entonces son suplementarios. Entonces 90 más 90 nos da 180. Entonces, el triángulo, ABE es isósceles. Usted lo comprueba aquí en la figura también, ¿verdad? Este lado es igual a este lado. Entonces también significa que este ángulo y este ángulo van a ser de la misma medida. BCE están alineados, AB es igual a AE. Acá. AB es igual a AE. Luego, el ángulo ABE es igual al ángulo AEB. Entonces, el triángulo es isósceles. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, teniendo un cateto e hipotenusa de igual medida. Aquí la hipotenusa y aquí el cateto, que en todo caso AC y DF tienen la misma medida. ¿De acuerdo, chicos y chicas? No sé si hay alguna duda aquí en esta parte. No salió todo claro. Ok, como los chata, va a decir. Todo claro, señor. Gracias, gracias. Disculpen que a mí me gusta hacer la broma, que así, todo claro, como la horchata, digo yo rapidito. Ok, vaya. Como no tenemos dudas, está claro, vamos a la siguiente parte de nuestra clase. Este ejercicio, pero hoy no lo van a resolver ustedes así solitos, sino que nuevamente pasamos a los grupos y van a exponerlos, ¿verdad? En este caso. Ok, ya finalizaron todas, estamos todos de regreso. Y pregunto, equipo voluntario que quiere iniciar. Ok, sí, equipo 2. Está Mauricio y Carmencita. Ok, adelante. Vaya, aquí en el ejercicio 1 que dice, en los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. Justifica tu solución. En este caso, el triángulo A con el B son congruentes porque tiene un cateto igual y la hipotenusa igual. En el mismo ejercicio 1, el literal C y el D son congruentes ya que tienen los dos catetos iguales y la hipotenusa también es igual.
Y para el ejercicio 2 en la figura B es igual a C y BD es perpendicular a C y CD es perpendicular a B. Y demostrar que BCD es congruente con CBE y AE es igual a AD. Entonces, lo primero hay que ver que es isósceles, ABC. Entonces, el ángulo en B y en C valen lo mismo, son iguales. Ujú, Además, entonces ahí se puede demostrar que BCD es congruente con CBE. ¿Por qué? Porque al tener dos ángulos iguales, que no sabemos la medida, pero sabemos que son iguales, más que son esos dos triángulos rectángulos y, y tienen un lado en común, un cateto sí, un cateto en lado en común, cateto en común, pues, BC, ahí se puede mostrar por el lado ángulo. ujú, eh, y ahí queda demostrado. Y hoy AE con AD, pues sabemos que AB y AC son iguales. Además sabemos que BE es igual a DC porque el ujú, triángulo BCD y CBE son congruentes. ujú. Entonces, por segmentos nos queda que AE es igual a AD. Ok. Aplauso para el equipo, ¿verdad? Muy bien, así es. Lo felicito también a los que expusieron. Gracias. Pues como dijo el equipo anterior, los Oli. triángulos, ok, los triángulos A y B son congruentes. Y ahí tenemos, A y B son congruentes, ¿verdad? Por el criterio lado-lado. Y L a L, debido a que los dos catetos son 4 y 5. Los ángulos es de 90, ambos lo cual nos da el resultado de A igual a B. A congruente con B, en ese caso. Ajá, ¿qué más? Eso está correcto, ¿verdad? A con B son congruentes. Acá tenemos, Señor, no vea su mouse. Ah, ya lo vi. aquí lo tengo. Acá, entonces, y este con este, ¿verdad? Lo que pasa es que voy a dibujar este triángulo, por eso es diferente. Y acá, el cateto, en este cateto. Y ahí los tenemos, ¿verdad? Vaya, me voy a la otra parte que quiero. Vaya. En la figura, AB e igual a C. ¿Sí? Nos dice AB es igual a AC. Y como decían ustedes, eso significa que se forma un triángulo isósceles, ¿verdad? Y que este ángulo con este ángulo tienen igual medida. No puedo ponerle lo otro. Bueno, así de ejemplo. Que quería sombrearlos acá, pero no puedo. Pero con este quizás sí voy a poder. Aquí. Este ángulo y este ángulo. Tienen la misma medida. Y aquí, además, BC lo comparte tanto el triángulo BEC como el triángulo BDC. Y como ustedes decían, ¿verdad? En ese caso significa que son congruentes. ¿Por qué, chicos? Hola, Lado hola. ángulo. ¿Lado?
Ángulo. ángulo, ¿verdad? Porque comparten este lado y tienen el ángulo de la misma medida. Ok. Al ser congruentes, B con E y D con C tienen la misma medida. Y como AB es igual a AC, entonces la distancia o segmento de E a y de A a D es la misma. Entonces ahí tenemos que sí se cumple, ¿verdad? El triángulo BCD congruente con el triángulo CBE y el segmento AE es igual al segmento AD. También, solo para repetir un poquito lo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Chicos. No, señor. No, 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 sí. no. Ok. Ok, chicos, entonces un gusto haber estado con ustedes. Cuídense un montón. Bendiciones. Adiós, Adiós, señor. señor. Adiós, cuídense.